some else. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I know just a cause of melody. You know how to catch a song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¡Onda cachorritas! Soy Diana. Bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky the Bad Age en la prisión. Sí, aquí no existe prólogo. Ando viendo lo de la cámara. Ok, aquí no hay prólogo. Aquí recuerden, se divide en prisión, Rockwell y Dayvan. Aunque en el primer juego era, en vez de Rockwell, era escape. Ya saben, cositas que son cambiadas. Pues a darle duro, que estamos en el comedor. Pues a comer, supongo que esa comida de guacatelas que han de dar en la cárcel. Hola, cabrón. Yo no puse eso. Cuando el juego se vuelve loco solito. Bueno, pues a darle duro. Oculto las manzanas en mis bolsillos. Por supuesto que está prohibido sacar comida. Sin embargo, las manzanas son un artículo comerciales y es uno de los artículos con más ganancias en esta prisión. Chinga, yo digo que trafiquemos las manzanas ya que se gana bastante vendiendo manzanas. A la verga, me voy a hacer traficante de manzanas. Claro que yo también las consumo, pero dentro de esta prisión hay un hombre que se dedica a recolectar estas manzanas y las almacena en un cubo para luego llevarlas a no sé qué lugar para hacer sake. ¿Qué? ¿Se puede hacer sake con manzanas? Ya sé de las uvas, pero ¿manzanas? Ah, no mames, eso sí no lo sabía. O cuando aprendes cosas nuevas en un juego. Si se le da una manzana a ese recolector, te pagará con 5 cigarrillos. Y por lo general, si trabajas en uno de los trabajos de la prisión, solo ganas un cigarrillo por todo un día de trabajo. Incluso puedes ganar más dando manzanas medio podridas que trabajar. O sea que aquí no pagan con dinero, sino con cigarros. Diablos, morirán jóvenes. Yo soy uno de los prisioneros más conocidos en esta prisión. Tomo asiento colocando mi bandeja en una de las mesas en las que siempre me he sentado durante más de un año. Al lado de ella toman asiento algunos amigos italianos. Prisionero 1. Hola, Lucky Dog. ¿Qué tal va la situación económica? Pues de la patada, güey. ぼちぼちでんな。しけたもんさ。Más o menos. Ahí la llevo. Mantengo una conversación liviana como de costumbre mientras como la sopa vertiendo pedazos de pan en ella para mejorar un poco más el sabor. Al menos puedes consumir el pan como quieres, ya sea comerlo así nada más o remojarlo con la sopa.
incluso dentro de la historia de esta prisión ha existido este tipo de libertad de elección. ¡Que viva la libertad y los derechos humanos en el país de las oportunidades, Estados Unidos! A fin de cuentas, la sopa sabe a humo podrido si no se combina con algo más. Guácala. A mi lado, un pequeño prisionero que se había sentado antes que yo estaba comiendo mientras se mecía de un lado a otro. やれやれ。この年になると行列を待つのもくたびれるわい。のジャンカルロ。なんかいい話はないかね。 Diablos, creo que este habla más lento que AMLO. Este anciano se llama Simón. Bueno. Una vez que llegas a esta edad, es aburrido esperar a que te llegue el final. ¡Hey, Giancarlo! ¿No tienes algo interesante que puedas contarme? Al sacudir su cuello con pereza, el prisionero sumergió uno de sus panes en la sopa y luego agitó su cuchara agregándole más sopa. Este anciano es conocido como uno de los mediadores de este lugar. También es un vendedor. そういやじゃあお前今日のリンゴはどうした？なんならわしに預けんか？損はさせんぞ。 Por cierto, Chan, ¿qué ha pasado con tus manzanas de hoy? Si gustas, puedes dármelas para que me haga cargo de ellas. Venme tantito. Ya regresé. ¿Cómo les gusta estarme interrumpiendo cada vez que estoy grabando? Ahora esta ocasión no fue mi mamá, fue mi hermano. Por Dios. Perdón si llegaran a escuchar a mi hermano hablándome. No alcancé a ponerle pausa a tiempo. Bueno, sigamos. ¿Qué decía Simón? Así. Por cierto, Jan, ¿qué ha pasado con tus manzanas de hoy? Si gustas, puedes dármelas para que me haga cargo de ellas. No aceptaré un no por respuesta. ¡Hola! ¡Aguanta, güey! ¡Aguanta! ¡No! ¡Aguanta, chicos! No manches, le puse skin sin darme cuenta. Perdonen. Ahora sí, ya sigamos. Oh, pero fue divertida esta interesante interrupción. 残念。もう食っちまったよ。 Es una pena. Ya me las comí. ¡Mentiroso! En este tipo de lugar se le puede mentir a un anciano que ni siquiera puede consumir sus panes si no los remoja antes. Pero es bueno hacer negocios con él. Se podría decir que este anciano tiene ciertas libertades. Este anciano puede libremente decir cosas como el fideicoísmo. Es que me equivoqué con la palabra, está rara. El fideicomiso de inversión es absolutamente rentable, solo debes de llamar. Él es como un escritor que se dedica a redactar folletos. Podría decirse que él está aquí para disfrutar de los tontos que logran confiar en él con tan solo unas pocas palabras. O sea que el anciano es bien perro. しけとるの。こんなことなら無所になんぞ戻らんで、シャバで稼いでパブでビール飲んでた方がマシじゃったな。Que alguien me iba a interrumpir otra vez. Qué aburrido. De haber sabido que sería así, no debía haber regresado a esta prisión y mejor hubiera podido ganar algo de dinero comerciando en libertad y pasar bebiendo cerveza en un bar.
Es por ese tipo de comercio que realiza que está aquí y no puede realizar lo que él desea. Lo único que puede hacer es quejarse mientras come este tipo de alimento gratuito. Creo que sería mejor decirle eso, pero mejor me detengo y no digo nada. Por este tipo de comercio que realiza, no es raro que el anciano tenga la libertad de venir y entrar por la ventana de este tipo de prisiones para luego escapar a pesar del hambre y el frío. Bueno, puedo entender un poco la razón del por qué lo hacen. A fin de cuentas, yo soy similar. 最近はそうそうわしから買い物するやつも減ったの。おかげで好きなタバコも我慢しにゃならん。 Últimamente han disminuido los tipos que solían venir a comprar mis mercancías. Gracias a eso, no he podido consumir mis preciados cigarrillos. そりゃじいさん、あんたが悪いよ。客が来ねえのはぼったくりすぎだからさ。 Eso es por tu culpa, anciano. Los clientes no van a ti porque eres muy exigente. Para ser honesto, tengo una debilidad hacia los ancianos como él. Así que agarré una de las manzanas que había guardado en mis bolsillos y se la entregué al anciano por debajo de la mesa. Contrabandeando manzanas. A huevo. Y cuando el anciano sintió el toque de la manzana en su mano, なんだい、人が悪いの。まあいい。洗いはするからな。任せ。 vaya, sí que eres cruel al mentirme. Bueno, como sea, te pagaré por esto. Justo cuando el anciano sonreía mientras se llevaba la cuchara de sopa a su boca, おっと、いいか。お前さ、お仲間じゃぞ。 oh, qué mal. Aquí vienen tus compañeros. おじゃあな、じいさん。 ¿Ah? Oh, hasta luego, anciano. Me di cuenta de algo antes de olfatear el plato de sopa que tenía en mi mano. El anciano Simón y los demás prisioneros se estaban moviendo apartándose de donde estaban. Cuando dejé el plato sobre la mesa, me di cuenta que era el único sentado en esta mesa, a pesar de que el comedor estaba abarrotado de gente. Y yo era el único en este lugar, como si de repente ese lugar se hubiera convertido en un espacio horripilante. ¿Alguien llegó? Bueno, sin necesidad de ver quién vino, puedo darme una idea de quién es. Muerdo un pedazo de pan con indiferencia. Y allí... おいてめえこの野郎。 Pero mira, ¿cuánto tiempo sin verte, pinche Iván? ¿Cómo te va, Iván? Eso recuerda que cuando hice el Lucky Dog, el juego anterior, la primera ruta fue Kiki con Iván. Por ende ya tiene un chingo de tiempo que no lo veía. ¡Es el Iván! Igual de majadero como siempre. Oye, maldito bastardo. El que apareció despidiendo a los prisioneros cercanos era el tal conocido prisionero, cara de pocos amigos. Ay, díganme que le hacemos bullying también aquí en este juego. Díganme que también se le hace bullying. Este tipo que no soporta el desayuno asqueroso es un tipo que ingresó recientemente en la prisión de Madison, pero tiene una mejor posición en la organización del CR5 que yo. Así es, este es el idiota más joven entre los capitanes del CR5 que fue involucrado en el arresto simultáneo de todos los capitanes del CR5. Y siendo yo un simple pandillero de rango bajo en la organización, tendría que estar alabando a este tipo como a un dios. Nah, es mejor alabarlo, pero para dios del bullying. O sea, es perfecto para bullear. Él es el tan conocido Capitán Fiore, el cual debería llamar hermano mayor, senpai o capitán. Si no mal recuerdo,
su nombre completo era Iván Fiore. Sí, creo que ese era su nombre. Tal vez. あんま派手にぶち上げんなって。監視に見つかったら後がうるせえだろ。Ah, no seas tan escandaloso. Sería problemático si los guardias se dan cuenta, ¿no? 無所じゃ先輩面かよこの犬っころ。 ¡Ja! Si no estuviéramos en la prisión, te haría entender quién es tu senpai, cachorrito. Este gran senpai, que es más pequeño en edad que yo, se mantiene de pie de tal forma como si estuviera buscando pelea conmigo, mirándome hacia abajo. おいてめえ、幹部の俺に挨拶はどうしたよ。しかとしやがっていい度胸じゃねえか。 Oye, bastardo. ¿Qué pasó con el saludo adecuado de... ¿Qué pasó con el saludo adecuado hacia tu capitán? Tienes bastantes huevos como para ignorarme. おはようございます。挨拶は心のオアシス人権委員会の提供でした。 Muy buenos días. Y es así como te saludo de todo corazón en base al Comité de Derechos Humanos. なめてんのかこのクソったれ。てめえさっき俺が食堂に来た時にこっちチラチラ見てただろ。なんでそん時挨拶しねえ。 ¿Estás subestimándome, maldito bastardo? ¿Te diste cuenta cuando entré al comedor? ¿Por qué no me saludaste enseguida de que me viste? なんで見る必要があるんですか。って座れよ。監視がこっち見てんだって。 ¿Qué necesidad hay de prestarte atención? Ah, siéntate aquí que los guardias nos están viendo. この野郎、しかもタメ口かよ。くそ。 Bastardo. Además me estás hablando sin nada de respeto. Maldición. Manteniendo de pie a un joven prisionero con el tatuaje del CR5 que cargaba una bandeja con el desayuno detrás de él, Iván toma asiento al lado de mí. この犬っころが舐めやがってくそ。今日こそ礼儀っていうやつをたっぷり教えてやらねえとな。おい、面かせこの野郎。 Uy, qué miedo. Maldición. Este cachorro está subestimándome. Hoy debo de encargarme de enseñarle buenos modales. ¡Ey! Ven aquí un momento. 面かすのはいいけど、イバン、あんたさ、この無所で看守の目につかない場所もう知ってんのかい？ Por mí no hay problema ir contigo, pero... Iván, ¿acaso ya conoces algún lugar que los guardias no conozcan? まもん。 Eso es... Este tipo es tan fácil de entender. Estoy seguro que este tipo es débil en los juegos de azar como el póker. Aunque quiere seguir gritándome mientras estemos en este lugar, no podrá hacer mucho contra mí. Además, todavía no conoce un lugar que tenga un punto ciego para los guardias. Siendo uno de los capitanes de la mafia, es absolutamente superior, pero mientras estemos dentro de esta prisión, yo sigo siendo el superior aquí, mientras que Iván es un novato. Sin darme cuenta, suelto un pequeño suspiro frente al novato Iván. Sin embargo, Iván ahora es un capitán. Sin embargo, Iván ahora es un capitán, Se supone que Iván no era muy superior en la época de cuando yo era apenas un pandillero recién llegado, ya hace como unos 2 o 3 años. Este chico, a pesar de que no lo aparenta, realmente es muy bueno en lo que hace. Ni siquiera puedo compararme con él, a él. Parece ser que siempre muestra su buen desempeño en la mayoría de sus trabajos. Sin embargo, ¿cómo debería llamar a esta situación? んだ？何ブツブツ言ってやがるかな。 ¿Qué te pasa? ¿Qué tanto estás murmurando? ああいや、なんか耳鳴りが。
No, nada. Es solo que escucho sonidos molestos en mis oídos. Ay, ya extrañaba el bullying, Iván. Justo estaba pensando en pasar relajadamente el medio año que me quedaba dentro de esta prisión para luego regresar a Deivan. ¿Quién hubiera pensado que este tipo sería arrestado y llevado a esta prisión? Es cierto, él no es el único que está en esta prisión. También está mi hermano mayor. ¿Qué? Kuso, megane yaro. Maldición. Aquí viene ese bastardo 4 ojos. ¡Epa! Eso quiere decir que ya viene Bernardo. Y aquí Jan con lo que se refería a hermano mayor se refería a Bernardo. Recuérdense que en la mafia, en la yakuza o en las pandillas y todo eso, a los mayores se les dice Aniki, que literalmente es hermano mayor, aunque no sean de sangre. Simplemente es así entre la familia de la mafia, que se digan hermano mayor, hermano menor y ese tipo de cosas. Y creo que también al jefe también le pueden decir padre. Así que nada más para que tengan ese pequeño detalle que no se me ocurrió explicarles cuando traduje el primer juego. Aquí, por ejemplo, Jan llega a mencionar a Bernardo muchas veces como Aniki, para que no se saquen de onda. En fin, pues le vamos a dejar hasta aquí. Sí, ya sé que ya viene Bernardo, pero ni modos, es hasta aquí. Todavía no tengo lista la segunda parte traducida, así que este va a ser el último gameplay de la primera parte. Así que pues tendrán que esperar a que suba la segunda parte de la traducción para que ahora sí haga el cuarto video. Y pues ya me voy a despedir. Y recuerden que cuando pase el mes, si veo que el primer video que subí a YouTube no tiene pecs, subiré estos también a YouTube. Mientras tanto lo pueden disfrutar en Mega, ya sea descargándolo o viéndolo en la vista previa. Me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!